Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Buen día, buenas noches, buenas tardes, según el lugar donde estés viendo esta transmisión. Recibe un cordial saludo, un abrazo fraterno a la distancia, mi amigo, mi hermana, mi amiga, mi hermano. Un privilegio compartir contigo desde el centro de alcance mundial, familias de la fe, desde la ciudad hermosa de Aguachica, Cesar. Estamos acá comprometidos con el ideal, con el propósito eterno de, en el nombre de Jesús, compartir una palabra que traerá dirección, guianza, transformación a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar e integralmente a todas las naciones. En esta hora, amigo, está atento. Mira lo que dice la escritura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9. Antes de leer el versículo, quiero comentarte que Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Nadie como él en la tierra tendrá la sabiduría que tuvo Salomón ni la riqueza, porque a Dios le plació glorificarse en la vida de Salomón y dotarlo de conocimiento y de habilidades extraordinarias y de posesiones extraordinarias y de conocimiento y sabiduría que nadie en esta vida le igualará en ninguno de los tiempos y siglos habidos y por haber. Te afirmo esto porque esta expresión de parte de Dios a través del escrito inspirado por el Espíritu a Salomón, mira lo que nos dice, lo cual hacemos bien estar atentos. Escucha bien, Eclesiastés 9, el capítulo 9, el versículo 4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Vamos a extraer a la luz de la Escritura unos fundamentos esenciales, unos principios esenciales que nos traen claridad y nos ayudan a tener una visión clara, un panorama claro concerniente a la vida en sí mismo, mi amigo. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Quiere decir, mientras hay aliento de vida en ti y en mí, tenemos esperanza. Ahora, esta esperanza es trascendental. Esta esperanza igualmente está basada en algo seguro y real. No es una esperanza como de una autoestimulación, de esperar algo por si acaso llega, o de estar en espera de algo muy remoto que a lo mejor llegará o no llegará. No, esta esperanza que habla Dios a través del sabio Salomón en Eclesiastés se refiere a una esperanza de vida
mientras se transcurre el tiempo que Dios nos da de existir en esta primera vida aquí en la tierra, esta vida biológica, esta vida familiar, esta vida laboral, esta vida social y esta vida espiritual. Hay una esperanza. Ahora, la esperanza está basada y fundada, cimentada en Dios, en su palabra, en su plan, en lo que Él ha establecido. La esperanza está fundada en la naturaleza de Dios mismo y su propósito y lo que ha diseñado para ti y para mí, mi amigo y mi amiga. Por eso, ahora que todavía tenemos vida, tenemos esperanza de poder ver con nuestros ojos y de recibir lo que Dios en su gran amor, en su misericordia y en su plan eterno ha diseñado, ha establecido, ha compartido, ha dicho Dios que hará de ti y de mí todo lo que está escrito en su palabra si ponemos atención, si la atesoramos, si la guardamos y si la practicamos. Porque aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Es necesario aclarar este punto porque a muchos, como dije anteriormente, se nos graba, es un dicho popular que hay: no, la esperanza es lo último que se pierde, como para darse un autoestímulo y un aliento. Pero la pregunta es, ¿esperanza de qué? De que todo va a cambiar, de que la situación va a cambiar, de que tu condición espiritual, física, laboral, familiar, espiritual va a cambiar por sí solo. No, esa es una esperanza superflua, sin sentido, sin base. La esperanza a la que se refiere Dios a través del escrito del sabio Salomón en Eclesiastés es una esperanza basada en una realidad, en una promesa, en un Dios vivo, en un Dios fiel, en un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que domina, que gobierna, que nos creó, que nos dio vida, que nos dio propósito, que nos diseñó con un propósito ya establecido. Entonces, a los que nos volvemos o a los que volvemos nuestro corazón a indagar, a inquirir, a estar allí buscando de Dios en su palabra, meditando en ella, teniendo comunión con Él en oración diaria y recibiendo ayuda de personas que colocaron su vida antes que nosotros en esta disposición de oración, de ayuno, de estudio de la palabra, y han avanzado, han crecido en muchas áreas y nos son ejemplos, porque también un día ellos estuvieron en dificultades, en debilidades, en pecados, en errores, en situaciones difíciles. ¿Qué más ejemplos podemos recibir de el sabio Salomón y de todos aquellos escritores bíblicos inspirados por el Espíritu, y igual de miles y millones de circunstancias que han pasado a lo largo de la historia en amigos y hermanos en toda la era de la iglesia? Entonces es necesario que nosotros, mi amigo, tengamos la esperanza en algo real, en Dios mismo y su palabra. Porque dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es el perro vivo que el león muerto. El león se lleva mucha fama. En la Biblia está escrito, imagínate. Y es una representación figurada de Jesús. Jesús, el león,
de la tribu de Judá. ¿Por qué? Por las características de dominio, de poder y todas esas características de vencedor que tiene el león. Correcto. Pero fíjate, si ese león muere, dice, un perro que está vivo es mejor que ese león muerto. Como el Señor nos enseña a través de cosas prácticas que hasta son jocosas, pero tienen una profundidad inherente extraordinaria. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir. Oye, esto es importante. Y aquí también vamos a hacer énfasis. Desde que la persona tiene uso de razón, sabe que va a morir, que un día llegará su hora. Nadie lo sabe, solo Dios en su omnisciencia. Pero el momento, aunque no lo sabemos, sabemos que un día se cumplirá, porque escrito está que el hombre, producto del pecado, acortó los días de su vida y llegará un momento en que físicamente, biológicamente dejará de existir. Todos saben eso, todos sabemos eso, porque los que viven saben que han de morir. Pero lo importante y lo tremendo y lo que Dios quiere que despertemos es que, oye, sabemos que un día moriremos, que se nos acabará el cuarto de hora, que llegará ese momento. Y sabes, como nos enseñaron que la esperanza es lo último que se pierde malsanamente e inadecuadamente, entonces también puedes vivir tu vida como tú quieras, a la manera que tú quieras, con el libertinaje que tú quieras, lejos e independiente de Dios. Dios en su libre albedrío te deja, vívela como quieras. Él no te obliga. Pero sabe que de todo te juzgará Dios, tarde o temprano. Y no hay injusticia en Él, porque Él estableció unos parámetros para la vida que le agrada a Él. Mas también hay establecido una realidad, un vivir de lo que practican los que no le agradan, los que no le obedecen. Pero ellos también tendrán al final de su vida su recompensa, así como los que se alinean a su palabra, como los que no se alinean a su palabra. Entonces, porque los que viven saben que han de morir. Entonces, lo más tremendo es que aún sabiendo que has de morir, entonces dejas que tu mente, tu corazón, tu conciencia, tu pensamiento interno sea permeado de antivalores, de principios equivocados y de estilos de vida que se forman equivocadamente. No vive la vida, disfrútala. ¿Y qué dice el mundo que es el disfrute y el vivir de la vida? El placer, el sexo, la droga, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, el odio, el rencor, la venganza, el homicidio, el suicidio, la maldad, el rencor, el resentimiento.
la división entre padres e hijos y familias y hermanos, el rencor, la droga, el vicio, los placeres momentáneos. Es lo que el hombre ha diseñado malsanamente como el estilo de vida que se debe de vivir, porque según ellos, eso es vivir la vida y gozar la vida. Pero sabes, eso está muy distante, lejos de lo que en realidad es la esencia y el vivir la vida en plenitud. La esencia, la realidad y el vivir de la vida en plenitud solamente está bajo la guianza, bajo la dirección de Dios en su palabra y de la persona de Jesús morando en tu corazón. Aleluya. Mira cómo dice acá en este versículo. Porque por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Entonces, en ese orden de idea, el placer de los banquetes y de el dinero es como que el objetivo central de conquistar y de practicar para tener, para vivir la vida conforme a los parámetros engañosos. Pero dice el versículo 5 del capítulo 11 de Eclesiastés: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras las obras de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, moldeamos, ceñimos nuestra vida a través de parámetros, de principios y de conceptos equivocados por ignorar la obra de Dios. Por eso el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero si nos motivamos y nos disponemos a buscar más de Dios cada día, a estudiar su palabra, al estar en su presencia, ya no vamos a ser ignorantes de las obras de Dios y no vamos en esa ignorancia a estar pretendiendo vivir verdaderamente y gozar y el disfrute de la vida en los placeres mundanales, sino conforme Dios ha establecido una vida de plenitud, en gozo permanente, bajo la administración y la suministración de su espíritu, de su palabra y de la persona de Jesús en tu corazón. Mira, dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mira qué ejemplo es. Tenemos un cuerpo, unos tejidos, unos órganos y unos huesos que sostienen a través del esqueleto todo nuestro cuerpo. Pero ¿quién de los hombres y de las mujeres sabe cómo en el interior del vientre de la madre, a través de la unión de dos células microscópicas, un óvulo, un espermatozoide, comienza a desarrollarle la vida y a crecer los huesos de esa mujer encinta? Aleluya. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Solamente Dios. Así como ignoramos eso, oye esto, al ignorar las cosas de Dios, nos colocamos a emitir opiniones, hipótesis y conceptos equivocados, por ejemplo, sobre la vida. No, la teoría,
de la evolución y toda esa serie de hipótesis y teorías, lejos de la realidad, el por qué existimos. ¿Por qué surgen toda esa serie de filosofías e hipótesis y teorías evolucionistas? Por ignorar las obras de Dios o quererlas ignorar, porque nadie tiene excusa. Porque aún la naturaleza misma habla de la deidad de Dios. Aún Eclesiastés 3:11 dice: Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre para que tenga clara la respuesta de dónde viene, quién es y para dónde va. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra, por su guianza, por su dirección. Y dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Amigo, mi hermano, cultiva por la mañana la semilla de Dios en ti, que es su palabra. Cultiva la amistad de Dios contigo, que es a través de la oración. Cultiva el diálogo personal con Dios a través de la lectura. Mira, a través de la escritura, Dios te habla. Entonces es necesario cultivar esa semilla de la palabra de Dios, de la comunión, del diálogo, de la relación con Dios. Porque estamos seguros que así como una semilla natural de cualquier especie de planta se siembra, tú la siembras con esperanza, habiendo preparado la tierra. Pero tú vas a la mañana a ver si hay algún brote y no lo hay. Y luego vas a su tiempo y ves que hay un renuevo, hay un brote nuevo. Pero tú ignoras cómo funcionó eso allá en el interior. Por eso es necesario tener una semilla de la palabra de Dios en el corazón para que su espíritu y la persona de Jesús comience a crecer, a desarrollarse en nosotros, para poder tener claridad de que mientras estamos vivos hay esperanza. Hay esperanza de vida, hay esperanza de salvación, como dice nuestra amiga y hermana Liliana Polo. Dice: mientras viva hay esperanza. La palabra es clara. Mientras yo vivo, tengo la esperanza de luchar por la salvación, yo y toda mi familia. Así es. Mientras hay esperanza, tenemos oportunidad de alcanzar vida eterna. El Señor dice a toda la juventud y aplica a todos: porque aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Amigo, los días de tinieblas son incontables. El tiempo pasa, a nosotros que tenemos la connotación clara, ¿no? En nuestro tiempo cronos, del pasado, del presente y del futuro, nos es una eternidad. 100 años, 200 años, 1000 años. A nosotros eso es una eternidad. Para Dios no es nada, porque para Él un año, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero nos referimos a la connotación de nosotros. En esa connotación que nosotros tenemos de tiempo y espacio, oye esto: la oscuridad, la tiniebla, son muchos los días de ellos. Quiere decir, oye, en otras palabras, si Cristo viene y nos haya así guardados y velando en Él, seremos trasladados con Él. Pero antes de su venida, sea que no tarde o sea que tarde, son muchos los años que tú demorarás sepultado. Y no solamente sepultado, sino que si te fuiste sin Cristo, vas a la oscuridad eterna, a
la oscuridad eterna. Y Dios quiere librarte de eso. Pero solamente puedes lograrlo que el Señor, tú le des lugar en tu sensibilidad de tu corazón, de tomar la palabra de Él en su boca, su guianza y su dirección, creer su obra en Cristo, tenerlo como Señor y Salvador, y la palabra te va guiando para que dejes de ignorar la obra de Dios. Y al no ignorar la obra de Dios más, entonces tienes un panorama claro de la vida y del verdadero propósito y razón de ser, y de la esperanza, porque dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aleluya. Para ti, mi amigo, y para tu familia hay esperanza de vida. Hay esperanza de libertad. Gloria a Dios. El Señor añada mucha bendición a esta palabra. Oye esto. En el versículo 13 del capítulo 12 de el diálogo y del informe que Dios nos da a través del sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, mira lo que concluyó este hombre, este sabio, que en las postrimerías de sus tiempos no fue tan sabio, porque se dejó dominar de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida y de los deseos de la carne. Luego en otro tema hablaremos de carácter y unción y de los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de Dios que permanecieron en el carácter como tipo Cristo y permanecieron en la unción, y cómo para Dios darnos ejemplo para que no suceda en nosotros también. Hombres y mujeres de Dios establecidos en la palabra de Dios tuvieron carácter, tuvieron provisión, tuvieron bendición, fueron prosperados, fueron bendecidos, fueron protegidos, y luego se desviaron por no mantenerse, por no resistir. E igual, luego de que él reconoce y de que él comienza a disertar, el sabio Salomón escribe en Eclesiastés 12:13, en el capítulo 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces fíjate, en el versículo 4 del capítulo 9 dice el mismo sabio Salomón, Dios por su espíritu dice, aún hay esperanza para todo aquel que vive, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y la esperanza, concluye, dice, la esperanza es el fin y la realidad de esa esperanza, de esa verdad para ti, es que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. La esperanza permanece viva de salvación y de vida eterna, y de mientras estamos en este cuerpo con vida, recibir provisión, protección, libertad, cuidado. Oye esto, y a través de cada circunstancia tener la lectura clara para escuchar, para discernir y ver el mover de Dios y de su guianza, para obtener la enseñanza y aplicarla a nuestra vida para el desarrollo y crecimiento. Entonces, aparte de eso está la esencia, el fundamento, la razón de ser, la base, que es el temor de Dios en nuestro corazón. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Porque esto es el todo del hombre. Aquí la palabra hombre incluye a la mujer. Entonces, el todo de tu esperanza y de mi esperanza, el todo de tu esperanza y mi esperanza, mi amigo, mi amiga, mi hermana y mi hermano y mi familia, es el temor de Dios en el corazón y guardar obedientemente la palabra de Dios en nuestro corazón y practicarla. Ese es el todo.
la razón de ser, la esencia de la vida. No es verdad como nos enseñaron. No es verdad todos esos principios equivocados de mientras vives tienes que gozar la vida lejos de Dios con los placeres y los banquetes y con el afán del dinero. No es verdad, el dinero sirve para todo, es verdad, pero no debe ser tu Señor, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que divertirnos sanamente, sí, hay que tener plenitud de vida, sí, hay que gozarnos, sí, pero en el Señor, en santidad, en sanidad. Podemos disfrutar de un agasajo familiar, de una salida, de un compartir, sin necesidad de alcohol, ni de droga, ni de vicios, ni de músicas que estimulan a la carne. Podemos divertirnos y gozarnos en la plenitud de la presencia de Dios, que es lo máximo y lo más glorioso en el temor de Dios. Podemos andar día a día y sabe, cada día correrá de tu interior como ríos de agua viva que te mantienen en plenitud, en gozo, en comunión, conectados con la fuente de poder, con la fuente de vida, con la fuente de santidad, con la fuente de provisión, con la fuente de salvación, con la fuente de vida eterna. Amigo, tu vida fue diseñada y amiga para estar conectada a la fuente, donde reciben la plenitud, la esencia, la claridad y la dirección del propósito de vida. Lejos de él, entonces, lo que llega a ti son todos los diseños, hipótesis, filosofías y argumentos que aún usan la palabra de Dios equivocadamente para establecer un principio equivocado para que tú vivas conforme a los placeres del mundo, aún engañadamente pretendiendo estar a cuentas con Dios sin estarlo. Entonces el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría, oye, sabiduría no es inteligencia, va más allá. Es poder colocar la palabra de la boca de Dios, que es su palabra, en mi corazón y ser transformado, cambiado, aplicarla a mi vida y vivirla. Eso es ser sabio. Amén, gloria a Dios. No es tu doctorado, no es tu PH, tu magíster, tus títulos, los que te hacen sabio. Gloria a Dios por todos los que tienen la oportunidad de avanzar y crecer en todo ese conocimiento, en todas las áreas. Pero sabe, nada de eso, téngalo o no lo tenga, te servirá para la esperanza viva de vida y de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús, y del poder del disfrutar la vida a plenitud, en abundancia en Cristo Jesús. No que no va a haber dificultades, las habrá, pero ahora, como estás conectado con la fuente de vida, con la fuente de la sabiduría, con la fuente del poder, con la fuente del amor, con la fuente de la gracia, con la fuente del que todo lo sustenta, oye, tendrás la victoria, recibirás la madurez, recibirás el crecimiento, recibirás el desarrollo, habrá la respuesta, viene la salud, viene la libertad, viene la restauración de la vida personal, familiar, e igualmente entonces eres investido de poder, de autoridad, de gracia, para ejercerla y llevar bendición a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a la familia. Aleluya, gloria a Dios. Este es el propósito, porque aún hay esperanza para todo aquel que vive. Recuerda que estuvimos enseñando en el compartir anterior que Jesús lo dijo. Jesús dijo,
En Juan 11, mira, voy a leerlo nuevamente porque concuerda este tema. Gloria a Dios, porque el Espíritu guía, el Espíritu conduce a que quede claro los principios eternos de vida. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Todo el que vive es el que tiene la esperanza viva de que el temor de Dios esté en su corazón y el obedecer su palabra, porque esa esperanza de vida está todavía vigente para ti y para mí, mi amigo y mi amiga, mientras tienes vida, mientras vive. El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu, siglos antes de Jesús expresarlo de su boca personalmente. Oye, esto ahora era el maná del cielo que vino, Dios mismo, oye, Dios mismo encarnado, ya no inspirado en otros hombres para decir su mensaje, sino él encarnado lo dijo de su boca, por lo cual es necesario, amigo mío, poner toda la atención, todo el cuidado, porque no lo está diciendo una religión, una persona en particular, un concilio, una misión, una denominación. No lo está diciendo ningún ente religioso. Lo está diciendo Dios encarnado. De su boca dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto entonces? A nosotros el Señor nos motiva, amigos, a creer su obra, a creer en Él, lo que hizo en la cruz, su muerte y su resurrección, la entrega voluntaria como sacrificio vivo para cargar en la cruz y clavar allí tu pecado, mi pecado, tu maldición y todo el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, exhibiendo todo principado y toda potestad públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos para darte una libertad y una esperanza viva, integral. Aleluya. Yo no sé si tú rehusarás este disfrute, esta oportunidad, pero el Señor no te obliga. Él te dice, ¿crees esto? Tú decides, tú determinas creerlo, rehusarlo. Tú determinas recibirlo o no recibirlo. Si lo recibes, amigo mío, tu esperanza viva se verá en manifestación de vida y en resurrección eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Como te dije, la aflicción del hombre y mujer en la tierra, la gran mayoría de ella se debe a la desobediencia y al rehusar del tener de Dios y de el ignorar sus obras a favor tuyo. Pero ya Dios no quiere que ignoremos más sus obras, y aún si nos informamos de sus obras, que esa información ministre, penetre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia, y podamos dejarla crecer. Así como crece el hueso de esa criatura, de esa mujer que está encinta, y nosotros la ignoramos, así no te preocupes. Si tú solamente crees y recibes la palabra y a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, de ese crecimiento se encarga Dios, de ese desarrollo tuyo se encarga Dios, porque uno siembra, dice la Escritura, otro riega, y el crecimiento lo da Dios, pero sabe, la tercera parte del crecimiento, de la semilla, que es la palabra de Dios en ti, no se va a desarrollar, no se va a ejecutar si tú no crees. Al escuchar la palabra y la crees y la recibes. Hoy, por ejemplo, a través de la gracia y la misericordia de Dios por su palabra, estoy haciendo las veces de un sembrador. Aunque el que siembra realmente es el Espíritu Santo y pone la palabra en tu corazón, pero usa instrumentos.
Entonces, yo estoy sembrando hoy, así como a mí me sembraron. Luego, mañana otro regará, quiere decir, escucharás otro mensaje por Facebook, por YouTube, por WhatsApp o por cualquier otro medio, un tratado, un libro, una presencial físicamente. Dios sabrá cómo hará contigo. Pero entonces fíjate, se siembra la semilla, otro riega y el crecimiento lo da Dios. Ese crecimiento entonces se da porque escuchaste y recibiste y te regaron esa palabra de Dios en tu corazón, y el crecimiento lo da Dios para que ya para que ya dejes de ignorar la obra de Dios en ti. Y te cuento que te estás perdiendo de lo más glorioso, de lo más extraordinario, de lo más maravilloso que un hombre y una mujer a cualquier edad puede experimentar en esta vida. Es lo más glorioso. Date una oportunidad. Tú mismo determina, cree, ven a Jesús, corre a sus brazos. Él te ama con amor eterno. Tu pasado no le interesa, tu condición no le interesa, tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser, tus malos hábitos no le interesan a Dios. El enemigo, Satanás y personas que se dejan usar por él son los que te acusan, los que te condenan, los que te ven sin esperanza y te dicen palabras de desánimo, de maldición. Nada de eso a Dios le interesa, ni seguirá ejerciendo efectos en ti en la medida que tú crees y recibes y penetra esa palabra en tu corazón y le das lugar al dador de la vida a conectarte con él y recibirle como Señor, como Salvador. Amigos, no hay una palabra humanamente en el léxico humano, en la Real Academia de la Lengua, que pueda describir la plenitud, el gozo, la realidad, la esencia de el conocer esa verdad cuando esa luz ilumina tu ser y te das cuenta y expresas aún, como dijo Job, cuando él dijo, verdaderamente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y yo me arrepiento cuando tuvo una experiencia personal con la presencia, con la gloria de Dios, que su gloria llenaba todo el templo, y ahora esa gloria está presta para ti allí a través de la persona de Jesús y la presencia del Espíritu y el poder de su palabra para magnificarse, para glorificarse en ti, para que el propósito, la identidad y el destino de vida lo tengas determinado en ti, en tu corazón, y puedas experimentar la certeza de la salvación, el gozo de la salvación. No hay nada más glorioso que la seguridad que se ejerce en tu espíritu, en tu conciencia, en tu corazón de esta verdad. Porque ya tu espíritu deja de gemir. Porque recuerda, oye esto, recuerda, el fruto de la aflicción, del sacrificio, de la entrega de Cristo, es cuando un alma se arrepiente y se convierte y es libre de su pecado, de su maldad, y es portador de vida y tiene la esperanza de vida eterna en su corazón. Oye esto, la satisfacción del Padre y la satisfacción del Hijo es ver el fruto de la aflicción, de el sufrimiento y el padecimiento de Cristo. Ver ese fruto. ¿Cuál es? El fruto de tu vida, de tu alma, de la salvación de tu alma. El fruto de la salvación de tu alma. ¿Cómo? En arrepentimiento y conversión
¿Cómo? Recibiendo la palabra de Dios como esa semilla y recibiendo a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, para que se cumpla como dijo Eclesiastés, porque el fin de todo discurso hablado es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Aleluya. Yo te invito hoy a hacer esta oración. Dile: Padre eterno, hoy te doy gracias porque has abierto los ojos de mi entendimiento. Has quitado de mi mente y de mi espíritu y de mi corazón la ignorancia de tu obra. Hoy, Padre, me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que la sangre de tu Hijo Jesús me limpie. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Que el temor tuyo llegue a mi corazón y, oh Señor, por la asistencia de tu Espíritu, pueda permanecer para caminar, resistiendo, avanzando de tu mano en el nombre de Jesús. Se va de mi vida todo lo pasado. Es cortado y quitado de mí en el nombre de Jesús toda iniquidad, toda ignorancia. En el nombre de Jesús, libre soy. Amén. Amén. Bendiciones para ti que hiciste este ruego y estamos en clamor por tu vida. Recuerda marcar al WhatsApp 311-264-2484. Deja tu petición, ahí estamos en clamor por ti, a nivel personal, a nivel de iglesia, y no solamente a nivel de iglesia local, sino nacional e internacional. Hay una cadena de oración por ti. Específicamente en esta hora nos ponemos de acuerdo a orar por la petición, por la salud de la hija de una amiga, Janet Méndez. Su hija está padeciendo unos vómitos de sangre que llegaron de repente. El gastroenterólogo ya debe estar interviniéndola, pero acudimos a ti, Señor, como el médico por excelencia, quien, cuando el pueblo se une y ora a través de una palabra ganadora y vencedora que tú has establecido en tu palabra, operas un milagro. Y creemos, Señor, que tú fuiste un varón experimentado en quebranto, que tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores, y ahora estás obrando en la hija de nuestra amiga Janet Méndez una sanidad integral. Su sistema digestivo, toda úlcera péptica, toda úlcera en su estómago, toda úlcera en sus intestinos, todo lo que haya causado este derramamiento de esos vómitos con sangre, Padre, desaparecen ahora en el nombre de Jesús y se seca la raíz de esa enfermedad. Si hay una afectación de COVID, todo ese virus que produce problemas en la coagulación, en el torrente sanguíneo, desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Igualmente, toda secuela que haya quedado producto del COVID-19 en nuestra hija Saray, Santo Domingo, Ariza, no tiene más poder. Eres seco, fuiste seco, COVID, maldito del cuerpo de mi hija Saray. En el nombre de Jesús, no tienes autoridad ni poder sobre él. Todos los demonios que allí operan y todo virus que allí operan está cancelado, y toda secuela de debilidad, de agotamiento se va. Le proclamamos en fortaleza, en vigor, en el nombre de Jesús. Igualmente Simón Elías, Daniel Mauricio y Mauricio, que es el esposo de él, y los hijos de ella, gemelos, que también fueron producto de un milagro de poder, de una palabra tuya que dijiste, Señor, a tu siervo, que el embarazo que ella tenía no
era para muerte ni para ella ni para sus gemelos. Aleluya. Y lo creímos en el libro de Isaías. Tu palabra lo dice. Y lo creímos. Y esos hijos son un testimonio vivo de tu poder. Y así sigues obrando. Así sigues obrando. Así sigues obrando. Porque tú dijiste, yo que permito la preñez, también permitiré el dar a luz. Así que a esa mujer que está ahí en embarazo, que ha tenido principios de aborto, a esa mujer que también le han declarado un vientre estéril, maldiciones sobre ella, hechizos y brujerías han lanzado sobre ella y has tenido abortos. Hoy esa maldición se corta y esos intentos de aborto se cortan en el nombre de Jesús y proclamamos a la que están embarazada con una gestación a término y feliz, porque el Señor que permitió tu preñez permitirá también el dar a luz. Aleluya. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Asimismo, seguimos clamando, intercediendo delante de ti, Padre eterno, para que sigas glorificándote en esa mujer embarazada. Oye bien, que el espíritu de suicidio se ha metido en ella y le ha dicho, y le ha hecho creer a través de conceptos y opiniones de amigos, de amistades y aún del propio compañero que le embarazó, pero que le rechazó para que atente contra esa criatura y estás a punto de hacerlo. En el mundo entero hay millones de personas, de mujeres embarazadas que practican el aborto a esa criatura, pero en esta hora nos oponemos a ese espíritu de muerte, a ese espíritu de suicidio también y de homicidio, para que sea cortado de esa mujer que va a atentar contra esa criatura y darle una oportunidad de vida, Padre, a esa criatura. Ten piedad, ten misericordia en el nombre de Jesús. Asimismo, a cada niño, ministrale, Señor, guárdalo, protégelo. A aquellos que han abandonado en la calle, a los que han dejado en los orfanatos, en los bienestares, ten misericordia de ellos. Ten piedad de los niños y los adolescentes, asimismo de los ancianos que han dejado abandonados en la calle, Señor, en las casas, en los ancianatos, en los lugares de paso. Ten misericordia, Padre, ten piedad de ellos, del desplazado, el secuestrado, el que huye de su tierra, el sometido a la trata de blanca, de aquella mujer que se ha conservado para ti y quedó viuda. Guárdala. Protégela, bendícela, porque tú eres Dios de viudas y Dios de huérfanos. A esos huérfanos, protégelos, a esas viudas, guárdalas, protégelas. Asimismo, Padre eterno, aquel que está en la cárcel detrás de esos barrotes y aún es inocente. Toca ahora, Padre, ministra sobre todo aquellos abogados que están a cargo de su defensa y los recursos de apelación sean aceptados por los jueces y esas apelaciones, las pruebas contundentes lleguen de su inocencia y salgan de ese encierro. Pero no solamente físico, sino espiritual. Usa, Padre, a todos aquellos que llevan esos mensajes a las cárceles o como le esté llegando un mensaje, tócale para que también al salir libre físicamente lo salgan espiritualmente contigo en su corazón. Asimismo, ten piedad de los condenados legalmente. El día que cumplan su pena, puedan salir contigo en su corazón, transformados para vivir en sociedad. Asimismo, Padre, levantamos este clamor delante de ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por todos los enfermos, en las casas, en las clínicas, en los hospitales, en la unidad de cuidados intensivos, cuidados intermedios, que están enfermos, producto del COVID. Hoy, en el nombre de Jesús, venimos contra todo espíritu maldito del COVID y lo arrancamos, Padre, de los pulmones, de esos que están allí. Sopla vida en esos pulmones, Señor. En el nombre de Jesús, sopla vida, sopla aliento, sopla libertad, sopla sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mira, Padre,
Señor, esos médicos, esos especialistas, internistas, esos eh, especialistas en medicina interna, los bacteriólogos, las enfermeras jefes, las auxiliares de enfermería, las fisioterapeutas que están encargadas, Padre, en primera línea de defensa, en la unidad de cuidados intensivos. Hay unos allí, Padre, que tienen pasión, tienen vocación por el bienestar y el cumplimiento de ese juramento que un día hicieron de poner su vida por los pacientes. Yo, Padre, conozco varios, si tú los conoces a todos, personalmente conozco a varios hombres especialistas y mujeres que están allí, que son llenas de pasión y de compasión y de ese profesionalismo y de ese amor y de ese cuidado por esos pacientes. Toca sus manos, bendícelas, Padre, aparte de la sabiduría natural que das a través de la ciencia, úngelos con unción, con poder, y al ellos tomar esa droga se reactive y se repotencie el efecto sanador, no solamente de la droga que colocan, sino de sus cuidados y de la unción manifiesta de tu presencia allí a través de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, en la unidad de cuidados intensivos, en la casa, en el lecho de enfermos. Ministra la sanidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ministra, Padre, glorifícate en toda diabetes. Crea páncreas nuevos. Libera a ese que está padeciendo esa etapa ya avanzada de la diabetes, Señor. Ten misericordia, ten misericordia. Normaliza esos estados, Señor, y esos parámetros, Señor, del azúcar en la sangre. Padre, mira ese que está allí con ese cáncer en el colon, en el cuello del útero, esa mujer que le han sido detectados células cancerígenas en el cuello del útero y aún con cánceres que están avanzados. Padre, ministra sanidad, se seca todo ese cáncer en su cuello del útero, en los pulmones, Señor, en el hígado, Padre, en los intestino grueso, en toda el sistema digestivo donde ha aflorado o ha proliferado una célula cancerígena, se seca en el nombre poderoso de Jesús. En el sistema auditivo, en el sistema respiratorio, en los pulmones, en todos los sistemas del organismo. Oh Padre, tú te glorifiques y sanes cada órgano, cada afectación, sea cual sea el dictamen en la epicrisis que haya dictaminado el médico. Ese nombre de esa enfermedad desaparece, se seca, porque a ti, Jesús, te dieron 39 latigazos que terminaban en unos flecos que le colocaban huesos y se incrustaban en tu piel cuando ese soldado romano te azotaba y fuiste desgarrado. Todo tu cuerpo fue convertido en una sola llaga. Por eso dice tu palabra, y en su llaga fuimos nosotros curados. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, orarán por los enfermos y sanarán. Por eso clamamos, porque eres tú, Jesús de Nazaret, que está allí ministrando una sanidad en esa unidad de cuidados intermedios y cuidados intensivos, en ese lecho de enfermo, en ese cáncer, en esa afectación de esos órganos, llámese como se llame la enfermedad. Tú la clavaste en la cruz y hoy declaramos libertad, libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Asimismo, todo aquel que está sucumbido por el flagelo, atado, encarcelado, cautivado por el flagelo de la droga, del vicio, libéralo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, Señor, Dios mío, glorifícate en el interior de la familia, en la esposa, en el esposo, para que reine el amor, la unidad, el respeto. Toda separación la reprendemos, todo divorcio. Mira, Padre, los niños, los adolescentes sufren la separación de una pareja. Padre, hay hogares de 20, 25, 30, 10, 12 años que están separando, y muchos que solamente demoran meses y años. Padre, se están separando, pero tú sabes, Señor, el enemigo
Es astuto, él vino para hurtar, matar y destruir, pero tú viniste para deshacer las obras del diablo y para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en esta hora, todo espíritu de muerte, todo espíritu de separación que opera al interior de los hogares y de divorcio, lo reprendemos en el poder del nombre de Jesús. Igualmente, Señor, mira, una mujer ha cargado con una amargura en su cuerpo, en su corazón, en su espíritu, por muchos años, un resentimiento, oh Padre, con sus padres fisiológicos, igual mujeres amargadas con sus parejas por el maltrato o con sus hijos, sea cual sea el origen ahora, de donde provenga esa amargura que ha afectado tu cuerpo y te ha encorvado, ha torcido tus articulaciones y te ha mantenido en enfermedades psicosomáticas. Hoy, dile conmigo, mujer, Padre, recibo tu libertad. Recibo tu liberación en el nombre poderoso de Jesús. Ahora que tengo vida, tengo esperanza de gustar plenitud de vida. Yo me arrepiento de mis pecados, dile, y se va de mi vida, Padre, en tu nombre, toda amargura, todo resentimiento, todo odio que por años he cargado, toda falta de perdón, se va de mi vida. Dile, se va de mi vida y recibo tu paz y perdono. Dile el nombre propio a esa persona en esta oración. Lo perdono, dilo, aunque te cueste, te va a costar, porque aun cuando estamos ministrando físicamente y detectamos que hay problemas de amargura y de odio y resentimiento en el corazón y ministramos oración por las personas, les es difícil pedir perdón con nombre propio y en el nombre de Jesús en oración le inducimos, el Espíritu Santo toca y cuando dicen el nombre de esa persona pidiendo perdón al Señor y perdonando, son libres. Así sucede hoy. Eres libre. Di ese nombre de esa persona de la cual tú has resentido y has cargado con esa amargura, ese resentimiento, ese deseo de venganza, porque hoy eres libre en el nombre de Jesús, porque el Señor te invita a vivir una vida en plenitud. Tú no tienes por qué estar cargando eso no te pertenece, eso no es tuyo. Eso son artimañas que usó el enemigo, estratagemas para en esa ignorancia de las obras de Dios, tú dieras lugar a eso para que tú vivieras una vida apartada, lejos de Dios, también hombres y mujeres en la misma condición, vivieras en esa condición apartada de Dios, llena y lleno de amargura, pero hoy eres libre de todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay victoria, hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor amado, oh Señor Jesús, sigue ministrando, Espíritu Santo, sigue glorificándote. Oh, ministra, Espíritu Santo, ministra, fluye, liberta, sana, libera. Oh Señor, hay un hombre desesperado y junto como él, muchos más. Oye bien, porque perdió su negocio. Es verdad. Has acudido a los bancos, no te han dado préstamo porque producto de que fallaste en unas cuotas, entonces te castigaron la cuenta. Y a través de otros pequeños créditos, entonces te colocaron en data crédito. No porque tú eres mala paga, no porque no pagaste, sino porque queriendo hacerlo no pudiste. Hoy eres libre en el nombre de Jesús y se van a abrir puertas. Y lo que emprendas con lo que tengas hoy, así le dijo el profeta Elías y también se repitió con Eliseo. Le preguntaron a la viuda, ¿qué tienes en casa? Una dijo un poco de aceite, otra dijo un poco de harina. Y ambas cuando obedecieron, no les escaseó el aceite y no les escaseó la harina. Y hoy el Señor te dice, ¿qué tienes en casa? Con lo poco que tienes, entrando tu corazón en el temor de Dios, en obediencia, con Él va a ser multiplicado. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. No escaseará el aceite ni la harina en tu casa. Viene provisión, porque a Dios le place glorificarse en tiempos de crisis,
para que la gloria sea de Él y nadie se la robe. Por eso, oye bien, en medio de esta pandemia, no es ningún crucifijo al que oraron en el 1600, al que están invocando ahora, el que va a levantar la pandemia. No es a través de ninguna obra del diablo que Él se va a robar la gloria, porque no es a través de ninguna institución humana, ni ninguna misión, ni denominación. Es del pueblo unido, de la iglesia santa de Dios, unida a nivel universal en un solo cuerpo, sin denominaciones, sin nombres propios de ningún ministerio, sino Dios en unidad de su pueblo, volviéndose en arrepentimiento del mal camino como pueblo, oye bien, y volviéndose en conversión, es que Dios va a obrar el levantar de la pandemia. Eso lo recibimos del Señor hace casi un año y lo compartimos. Voy a recordar, ahí tengo grabado el audio para la gloria de Dios, tanto uno que el Señor nos da a nosotros personalmente, como a muchos otros hermanos más y consiervos en el mundo entero, apuntan a la misma idea. Y hoy vemos una proliferación de este versículo de Primera de Crónicas 14, 7, o 7:14, ¿cierto? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice 7:14. Vamos a leerlo, porque a Dios le place hacer todo en orden. Dice, oye esto: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Espíritu Santo ha colocado en el corazón de los grandes hombres de Dios que están a cargo de muchos medios a través de los cuales se puede alcanzar a muchas personas en televisión y radio y redes sociales, e igual grandes hombres de Dios de grandes ministerios están siendo tocados en su corazón y están motivando al pueblo, tanto de su iglesia local como nacional e universal, a la oración, pero bajo los parámetros que Dios quiere. No para nombrar la misión, no para nombrar la denominación, no para nombrar el nombre de un ministerio personal, sino el Espíritu Santo rompiendo toda barrera de denominación y todo obstáculo de falta de unidad, está moviendo su pueblo para dejar de un lado todo lo que le ha desunido y unirnos en un solo propósito. Clamar a Dios por que perdone el pecado de la iglesia universal y perdone a cada miembro, comenzando de los que les presiden, como son los pastores y los que están a cargo de los ministerios y el liderazgo, para volver el corazón y convertirse del mal camino y a buscar el rostro de Dios invocando su nombre. Yo me gozo porque esto se está dando. Estoy en contacto con diferentes ministerios nacionales e internacionales y veo sus ruegos, veo sus ministraciones, veo sus oraciones, su clamor. Están invocando el nombre del Señor. Veo clamor en las calles, en los pueblos, en las ciudades, en las naciones, en Israel, en Europa, en Asia. Oye esto, en África, en América Latina, en América Central, aún en Oceanía. Me gocé con eso. Ministrando a Dios, clamando. Oh Señor, basados en esta palabra de victoria y de libertad, Segunda de Crónicas 7:14, porque aunque fue dada la promesa para el pueblo de Israel específicamente, aplica a todos los tiempos. Esta es la ricura y la grandeza de la palabra de Dios. Aplica a todos los tiempos, porque es trascendente, trasciende la palabra de Dios, la cultura,
de los pueblos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en este clamor estamos unidos porque el Señor va a levantar la pandemia y se va a glorificar, porque mucho pueblo hay para el Señor. Así le dijo el Señor a Jonás cuando quería rehusar ir a Nínive. Tengo mucha gente para mí allí. Hay mucha gente para Dios en tu vereda, en tu corregimiento, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu departamento, en tu país, en el continente donde vive. Hay mucho pueblo para alcanzar para Dios. Por eso Él va a magnificar su gloria y se va a glorificar, aún levantando esta pandemia y cuidándonos de todo el mal que ha de venir, porque estos son principios de dolores. Hay que estar haciendo la lectura correcta. Estos son los principios de dolores y el Señor está enseñando, está madurando a su pueblo para establecer las bases fundamentales, para cuando venga lo peor, estar más fundamentado, estar más erguidos en la fe, estar velando con mayor intensidad, estar allí en mayor compromiso, en mayor unidad. Y la Iglesia universal, en su manifestación universal, más unida, libre de conceptos y opiniones y de doctrinas que han sido enseñadas solamente como pretextos, sacando textos fuera de contextos. Eso a Dios no le interesa ya, ahora en este momento. Le interesa es que seas humilde para entender que los principios de la fe, a ti te hablo como ministro, los principios de la fe, Dios los estableció de una manera tan práctica y sencilla y ungida que ninguna misión, ni denominación, ni institución puede discutirlos. No, pero a mí me parece así. No, que nosotros creemos aquí así, porque Calvino dijo, porque Ariano dijo, porque John Wesley lo dijo, porque el metodista lo dijo, porque este señor que fundó esta misión lo dijo. No, los fundamentos de la fe, o porque Lutero lo dijo, o porque el concilio del Vaticano en cada año lo dijo. Nada de eso. Los fundamentos de la fe están tan práctica y sencillamente ungidos, que están claros en la palabra de Dios, que nadie puede debatirlos, pertenezca a la misión, denominación y concilio que pertenezca. Te voy a poner unos cuantos ejemplos a ti, ministro, para que sean abiertos los ojos de tu entendimiento y puedas tú y yo dejar la altivez, el orgullo de la desunión y de el abuso de los dones y de estar creyéndonos la última Coca-Cola del desierto y que solo es a través de lo que yo digo y de mí que Dios se mueve. No, multiforme es la manera de Dios obrar. Él hace como quiere a través de sus parámetros bíblicos establecidos. Entonces déjame decirte un ejemplo para ver si tú, que perteneces a los pentecostales, a los cristianos unitarios o trinitarios, o sea cual sea tu misión o denominación, adventista, cristianos evangélicos, católicos, llámese como se llame. Tú me vas a decir a mí, sí, es por esto y vas a discutirme. Oye bien, la Biblia dice un principio de la fe universal nuestra como iglesia. Y recuerda que somos iglesia, tú y yo, cuando creemos, porque el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Oye bien, somos creación de Dios. ¿Tú qué dices? ¿Tu misión o denominación qué dice? ¿Tiene algún argumento contrario a eso? Somos creación de Dios. Producto del pecado de Adán. Todo hombre que nace y mujer nace en pecado.
tú puedes rebatirme eso. Somos pecadores por nacimiento. Somos creación de Dios, pecadores por nacimiento. Escríbeme ahí en el WhatsApp o aquí mismo en el mensaje. A ti que escuchas y ves este audio, rebáteme eso, ese fundamento de la fe. Ahora, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Y por gracia soy salvo por medio de la fe. Un don inmerecido. ¿Cuál es el don? Cristo Jesús. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, quien cargó en la cruz tu pecado y mi pecado, al creer por la fe esa obra, yo soy salvo. Debate eso según los conceptos y opiniones de tu religión o de tu misión o de tu concilio. Entonces se produce como fundamento de la fe un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, naturaleza divina en ti al creer. Rebátemelo. Si no es necesario, como fundamento de fe, proceder al arrepentimiento y a la conversión para experimentar el nuevo nacimiento. Y hay muchos fundamentos que, mejor dicho, no quiero alargarme más, pero te lo dejo allí, estúdialos todos. Y me llamas y me escribes y me dices, mira, es por esto. No, los fundamentos de la fe están dados de una manera explícita en la palabra de Dios, sencilla, práctica y ungida, para que tú y yo y cualquier persona, por muy iletrada y también letrado y de cualquier misión y denominación, lo entienda, que no es por ningún concepto, ninguna opinión, ni nada que tú y yo como ministro o como perteneciente a una misión o denominación pueda ejercer. Es por gracia. Aleluya. Por gracia, mi amigo. Por su misericordia. Gloria a Dios por estas verdades. Un abrazo. Dios te bendiga. La paz de Dios con todos. Amén.